Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto, como siempre, poder estar ante un gran privilegio que Dios nos permite y estar delante de ustedes, impartiendo un mensaje de la palabra de Dios. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes, a los hermanos y amigos que se encuentran en las plataformas, en la plataforma de Zoom y las redes sociales. Sean bienvenidos. Igual, si hay alguien aquí que nos visita por primera vez, no dejarlo por desapercibido y que sean bienvenidos. Por primera, segunda o tercera vez, se les da la bienvenida. Agradecemos su estadía con nosotros, hermanos, y esperamos que la palabra de Dios sea de gran fruto para nuestras vidas. También, antes de iniciar con el mensaje, quiero recordarles sobre con la promesa de construcción. Ya tenemos, se ha levantado ya la parte de la sala cuna. Ya esta semana se lanza el techo y están invitados para que puedan ver la obra gris en avance. Ya va en marcha, ya esta semana ya el techo va a quedar. Se espera que para esta semana ya esté en su totalidad. Agradecidos por sus donaciones, aportaciones y de igual manera siempre esperando que se aboque a los hermanos encargados de las donaciones y las aportaciones para que podamos seguir avanzando en la construcción. También, hermanos, quiero recordarles sobre el plan de lectura bíblica, que es bien fundamental. El consejo de Dios siempre es importante de manera diaria, y poder entender de que llevando el plan de lectura bíblica podemos edificarnos juntos con los hermanos. Pueden abocarse a uno de los hermanos a mis listas de atrás para poder solicitar el plan de lectura bíblica. Quiero pedirles, hermanos, también que podamos orar por el Ministerio DAR, por las donaciones que recibe el ministerio y poder llevar a cabo el ministerio. Quiero pedirles que me acompañen en una oración para el ministerio. Si nos ponemos en pie para hacer la oración. Señor, te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que estamos aquí, Señor, agradecidos por todo lo que hace, Señor. Y también sabemos, Señor, que en esta mañana pedimos por el Ministerio de dar donaciones que se necesitan, Señor, para hermanos que se le provee de alimentos, Señor, amigos, conocidos. Sabemos, Señor, que todo lo que viene de ti, Señor, y sabemos que tú eres el proveedor y sabemos así mismo, Señor, que pones personas con corazones contentos para poder hacer donaciones también, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta linda labor. Te agradecemos de antemano, Señor, por cada una de las acciones de los hermanos que dan como de los hermanos que reciben, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. No se sienten, pero también anunciarles que el pastor les manda saludos. Recientemente tuvo una operación, una cirugía, pero todo salió bien, todo una cirugía leve y quería hacer extensión. Vamos que todo está bien. Un saludo a ustedes y quiero que me acompañen de igual manera a hacer una oración. La salud. Señor, gracias te doy, Señor, por la vida de nuestro pastor, Julio León. Agradecido por su vida, Señor, que ha llevado la carga del ministerio total, Señor. Agradecemos por que a través de él vienen instrucciones que tú das, Señor, y agradecidos por su vida. Que su recuperación, Señor, sea pronta y de la mejor manera conforme a tu voluntad, Señor, y tenerlo aquí lo más pronto posible. En el nombre de Jesús, amén y amén. El pastor estaría el segundo domingo de febrero. Luego, saludar. Tomemos asiento, hermanos.
Yo no sé si de repente es que hace frío o es que me agarran mucho. No, yo creo que son las dos cosas. Hermanos, el tema de hoy es hacer morir es la ganancia del creyente. Si me acompañan en Filipenses, capítulo 1, versículo 21, la palabra de Dios dice: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin duda, el apóstol Pablo tenía muy claro el significado de que su servicio ante el Señor era primordial, que en medio de todo lo que él había generado en su vida, el vivir, el crecer en Cristo era fundamental, era importante para poder morir a sí mismo, como nos puede tocar a todos nosotros, como nos toca a todos nosotros, fallecer a nosotros y entender de que Cristo es el que nos levanta, es la primera fuerza en nuestras vidas. La gran motivación del apóstol Pablo era vivir su vida, pero en Cristo. La gran motivación del apóstol Pablo era que Cristo fuera su dirección, su camino, servir a Cristo en cada momento, en cada retirada. Y a veces lo dice: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es morir al último suspiro, no es morir a dejar el espíritu, sino entregar las fuerzas que supuestamente tenemos como persona y que sea Cristo quien ejerza esas fuerzas. La instrucción de Dios sobre nuestras vidas es importante. Nosotros podemos tener o querer méritos, nosotros queremos tener o pretender ser con nuestras propias fuerzas, pero en realidad nos damos cuenta que es Jesús quien debe de crecer en nuestras vidas. Que las obras de la carne solo son carne, pero que las que son en Cristo son las que edifican el alma y que levantan nuestra ser. Los hábitos deben de ser repetitivos para poder llevar a cabo el crecimiento de Dios en nuestras vidas. El hábito es un proceso muy especial en cada uno de nosotros. El hábito de la lectura, la instrucción de Dios. Quiero que me acompañen a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7. Vamos a leer capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Prácticamente es hablar o reflexionar de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios, día y noche. Se levanta el sol, es la palabra de Cristo. Cae el sol, es Cristo. Andamos en nuestros caminos, poniéndonos en las manos del Señor y bajo la protección de que su palabra nos ilustra.
nos guía. Que si compartimos es bajo la instrucción de Cristo. Que no es que crezcamos nosotros, es que el Señor crezca en nosotros. Todas las mañanas nos arrodillamos, una pequeña lectura, larga, extensa, devocional, como usted lo maneja, pero ahí está Cristo. Pueden haber planes, pero en medio de todos ellos está Cristo, quien nos hace entender de que nosotros somos los que menguamos y Él es el que crece en nosotros, sabiendo que esa es la manera en que perecemos a nuestros propios propósitos, a nuestros propios planes, ideas o pensamientos, que como principal tema tiene que ser Cristo al despertar. Y entendemos de que de repente Cristo nos guía. El hábito de repetir una y otra vez lo que el Señor nos permite a través de su palabra nos hace más fuertes como hijos del Señor, como creyentes, nos hace más fuertes. Pero para poder tener esos hábitos es bien importante saber que tenemos que ser o nacer de nuevo. Es bien importante saber entregar nuestro corazón a Cristo. Es bien importante saber que Cristo debe de ocupar en nuestras vidas el primer lugar. Y Cristo es el que debe de ocupar en nuestro ser el primer lugar. Nacer de nuevo. Hábitos como la lectura, pero sin Cristo es vacío. Primera a los Corintios dice 5:7, si me acompañan. Dice la palabra de Dios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nuevas masas, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Como cordero, Jesús fue llevado al matadero con el fin de que nosotros pudiésemos entender que a través de él podemos nacer de nuevo. Entrar y conocer que a través de él tenemos salvación, que a través de él encontramos el verdadero camino y la verdadera vida, a través de él. No busquemos por donde no hay. Hay estatuas de barro, de palo con ojos, con boca. Ojos que no ven, boca que están pero no hablan. Tienen nariz pero no respiran. Y nuestro Señor falleció, resucitó y a través de él tenemos salvación. Y no solamente
queda ahí el asunto. Intercede por nosotros para que nosotros podamos menguar a nosotros mismos y entender de que podemos ser para que Él crezca en nosotros, estando en pie mientras cruzamos este camino. Es Él quien nos forja en nuestro camino y quien nos forma en cada momento. Estamos deformados de tanto golpe, estamos golpeados de tanto golpe, pero ahí viene el maestro una vez más a enderezar nuestra senda. Poder poner en nuestro corazón que nacer de nuevo a través de Jesucristo como personas salvas e hijos de Dios, menguar a nosotros y hacer que Cristo sea quien se glorifique en cada momento en nuestras vidas. No por nuestra voluntad, no por nuestras ideas, no por nuestros pensamientos o como se expresa o como lo hace o como lo hace en tal ministerio, sino por la gloria de Él, por su gracia. Los hábitos que Dios nos permite a través de su palabra son hábitos que de manera diaria la podemos llevar, son hábitos que de manera diaria las podemos vivir. Como les decía, se levanta el sol y es momento de empezar a aprender, a entender sobre los hábitos que Dios nos da. La lectura, la oración, el ayuno, el congregarse, meditar mientras andamos en nuestros caminos de la palabra de Dios. Y sin ningún otro remiendo en el camino, no desviarnos. No desviar nuestra fe, no desviar la creencia, no desviar nuestros pensamientos, queriendo agregarle algo a lo que ya Dios completó. Dice, acompáñenme a Mateo, capítulo 9, versículo 19. Mateo 9, capítulo 9, versículo 16, perdón. Nadie pone remiendo en paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Ah, bueno, eso me dijo ahí, entonces me dijo que da a diario. No, y le digo, no, pues ahí al regreso le digo yo, a mí me va muy bien. Como él lo planificó. Pero igual nos venimos platicando y me estaba contando que no podemos ni quitarle. Dice que ahora El cielo pasará, la tierra pasará, pero su palabra siempre permanecerá. Lo que queramos quitarle o ponerle ya es por que no queremos hacer morir nuestra carne. Porque no queremos permitirle al Señor que crezca. Porque no queremos que, o nos olvidamos que el dueño de toda gloria es Dios. Quien nos permite, a través de su palabra, la instrucción con puntos y comas.
que son clavadas en nuestro corazón en cada momento. Y podemos tener la reflexión de un versículo o de su palabra y la andamos pegada como que si fuera el consejo del día. De esa manera, entender de que Cristo crece en nuestras vidas delante de uno mismo, delante de los hermanos, porque Él es el dador de todo. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. El amor que Dios puso por nosotros fue el regalo más alto y al mismo tiempo gratuito, al cual nosotros podemos entrar por su gracia. Porque por pagar ese precio nosotros tenemos la salvación. Pero hay un siguiente punto aquí que nos enseña y nos dice, y es aquí donde nosotros debemos de hacer morir nuestro pensamiento, nuestro andar, nuestra carta, lo que sea, para servirle al hermano. Porque es un mandato de Dios, que nos hace entender de que no solamente ya solo somos salvos, sino que también a través del mandato de Él nos da a entender de que podemos servir, obedecer y ayudar a los hermanos. Que en comunión entre hermanos poder llevar a cabo su palabra con el servicio, con el amor, con la esperanza que Él mismo nos da. Y poder comprender que también es la obra de Dios en la vida de nosotros. Que a través de acercarnos al hermano, amigo o conocido, se le da un mensaje de salvación. No como un propósito solamente de que, oh, lo hizo muy bien, excelente, interesante, sino porque Dios utiliza al hermano para dar palabras de aliento, para dar palabras de ánimo, para fortalecerse entre los hermanos. Por eso estamos aquí. Porque en medio de todos nos congregamos para convivir entre hermanos y saber que así como crecemos de una manera en lo secreto, también crecemos de una manera en lo público. Vivir en Cristo tampoco es que leo la palabra y nos toca ejercitarnos con el hermano. Vivir en Cristo nos toca ejercitarnos con el compañero. Vivir en Cristo nos toca ejercitarnos con el amigo, nos toca ejercitarnos con el familiar, converso o inconverso. Vivir en Cristo es la fortaleza que nos da cuando nos confrontamos con el yo. ¿Hice acaso lo que el Señor demandó para mi prójimo? ¿Hice acaso lo que el Señor me demandó en lo público para el prójimo? ¿Hice acaso lo que el Señor me demandó en lo privado para él mismo o para mi propia persona como obediencia delante de Dios? El crecer en Cristo no solamente
manejar un concepto, un texto bíblico. ¿Cuántos versículos manejo en mi mente? ¿O cuántos versículos pongo en práctica en mi vida? ¿Cuántos versículos mantengo en cada momento? ¿O cuántos versículos ejecuto al día? La palabra de Dios permanece siempre. Y usted y yo somos los únicos que la podemos ejecutar. Ya sea para usted, para el hermano, amigo, vecino, compañero, familia. Y es una verdad que poder llevar la palabra de Dios a quien sea, uno o amigos. Y es ahí cuando nos damos cuenta que es Cristo quien crece en nosotros y no nosotros en lugar de Cristo. En la obediencia de lo que Él nos permite, en la obediencia de lo que Él nos demanda, en la obediencia de lo que se nos entrega. Los hábitos que podemos tener de manera diaria, la oración, el devocional, al congregarse no solo los domingos, los jueves, los viernes, acompañarnos a los hermanos en los cultos de caballeros, de damas, los jóvenes, por ejemplo, los padres que tienen a sus hijos, ¿por qué no enviar a sus hijos a los cultos de jóvenes? Hoy influye más una canción del mundo que el consejo del Padre sobre los hijos. El consejo de una canción tan denigrante hacia un hijo afecta de una manera tan silenciosa pero tan impactante. Y vivimos en casa con el ruido de Cristo en cada momento y no impacta en nada a los hijos. ¿Por qué será? Creo que tenemos que preocuparnos en hacer crecer a Cristo en nuestras familias, en nuestras vidas. Que no sea el mundo influencia del familiar, del amigo, del vecino. Que si usted se sienta con él, ya se sabe que se va a notar la diferencia. Pero que se marque esa diferencia hacia ellos hace notar el crecimiento de Dios en nuestro vida. El crecimiento de Cristo en nuestro vida. La influencia que puede ejercer el mundo sobre una persona puede ser grande, grandísimo, 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 que podemos verlo de manera simple. Cuando la palabra nos está demandando que tenemos que llevar a cabo en cada momento la palabra de Él en nuestras familias. Una simple canción denigra muchas cosas a una persona. Y somos la cuna de la palabra de Dios. Quien Dios nos ha dado la oportunidad de llevar el mensaje de la salvación a nuestros hijos, hermanos, amigos, y no poder hacer ese ruido intenso de Dios sobre las vidas de nuestros familiares. ¿Por qué digo o hablo así?
Porque si Dios va a crecer en nuestras vidas es porque nos ocupa para llevar un mensaje de salvación a quienes rodean. Un mensaje de salvación a quien lo necesita. Un mensaje de salvación que siempre se va a necesitar y es usted y yo quien lo va a llevar. Somos nosotros quienes vamos a influir sobre el familiar. Pero es Cristo que tiene que estar con nosotros primero en nuestras vidas. Yo doy gracias a Dios porque la mayoría de todos conocemos el camino del Señor. Pero también tenemos la responsabilidad de llevar esa palabra a los demás, a nuestros hijos y familiares, amigos, compañeros. Poder entender de que tenemos la responsabilidad de que no es un título de morir a nuestras cualidades, virtudes, destrezas, sino que es una responsabilidad fallecer a nosotros mismos y crecer en Cristo. Pablo teniéndolo todo, su mayor motivación era crecer en Cristo. Servir a Cristo. Fallecer a sí mismo y que Cristo permaneciera en él. Quizás estoy chiquito antes, pero lo busco de día a día. De mañana a mañana. Y meditar por todo el día. Y estaba Nicodemo, San Juan capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se lo dice a Nicodemo. Nicodemo le dice, ¿cómo puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y haciendo bien. En algún momento de su vida, usted sabe en qué momento conoció de Jesús. En qué momento Dios tocó la puerta de su corazón. En algún momento usted lo maneja. Es inolvidable. Llegó la salvación a su vida. Llegó la salvación en mi vida. Y sin duda, lo agradecemos porque es gratuito. A veces no lo escoge ni uno lo escoge Cristo. Ya está marcado. Ya una vez marcado, agárrese. Porque de ahí en adelante va a ser forjado, va a ser educado, va a ser llevado de manera a la fuerza o a la fuerza. Instruido según la obediencia de la mejor manera, o entendida o no entendida. Que sea difícil, el camino depende de nosotros según la obediencia. Al principio no entendemos entregarme a Cristo y decir, Señor, te entrego mi vida y así mismo edifica. Empezar a entender que uno empieza a morir para que Él crezca
en nuestras vidas. Es Cristo quien va formando esa dirección. Es el Espíritu Santo que nos va redarguyendo y nos hace entender que solo en Cristo podemos encontrar fallecer a nosotros mismos. Por mucho que sea la lucha que quiero ser mejor en esto, que quiero ser mejor en otro, si hay ausencia de Dios, el mismo resultado habrá. Que si quiero mejorar en aquel o cualquier otro tópico, si hay ausencia de Dios, hay que repetir el camino del amor. Hermanos, para ir concluyendo, nosotros como cristianos debemos de entender que todo lo que hay y lo que es por Cristo, no por nuestros méritos, no es por nuestras fuerzas, no es porque hayan habilidades, no es por todo dones, virtudes, habilidades, es por Cristo. Que nuestra fe no fallezca en el crecimiento de Cristo en nuestras vidas. Pero que sí fallezca nuestra carne. Dejar que Cristo forje nuestros caminos. Dejar que Cristo nos alimente. Sin duda somos pertenencia de Dios, hijos de Dios. Y en medio vamos a ser formados según sea nuestra forma de ser, carácter, o lo que pidamos o lo que hagamos. Pero entendamos de que nosotros somos los que tenemos que rendir delante de Dios nuestra propia vida. Que nosotros tenemos que entregar primeramente a Cristo nuestra vida y entender que Él es el que va a formar nuestro andar. Que Él es quien va a dirigir nuestros caminos. Que Él es quien va a hacer morir nuestro ser para que Él crezca en nuestras vidas. Hermanos, que Dios les bendiga de gran manera. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das de entender, Señor, de que eres tú, Señor, no son nuestras fuerzas, nuestras cualidades o virtudes, todo lo pones tú. Viene de ti, todo lo que sale vuelve a ti, Señor. Porque tú lo haces conforme a tu voluntad. Agradecidos estamos, Señor, que tu palabra haga eco en nuestros corazones en cada momento, así como el sol se levanta y por la mañana cae. Permanezca tu palabra en cada momento y meditar en ella en el resto del día, en nuestros caminos, en nuestro amor. Que nuestras familias sean edificadas, Señor, por tu palabra. Que nuestras familias sean quienes se levanten en Cristo y no en nuestras propias fuerzas, Señor. Nuestras propias fuerzas solo serán momentáneas, pero tú permaneces para siempre, Señor, y lo creemos y sabemos que es así, Señor. Te agradecemos por cada familia en nuestro lugar, Señor, por cada hermano y familiar que se encuentra a través de las redes sociales, sabiendo que eres tú quien nos fortalece. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.